Dustbin, Alemania, 1920. Una niña juega en los campos mientras su madre cuelga la ropa al sol. Dorothea Binz nació en una familia campesina común. Su padre trabajaba la tierra, su madre cuidaba la casa. Era la imagen perfecta de la Alemania rural, sencilla, trabajadora, aparentemente inocente. Nada en esa pequeña granja sugería que esa niña de mejillas sonrosadas se convertiría en una de las guardias más brutales del campo de concentración de Ravensbrück. Los vecinos la recordaban como una chica normal. Ayudaba con las tareas del campo, iba a la escuela del pueblo, participaba en las festividades locales. Pero la Alemania de los años 1920 era un país herido y resentido tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y cuando Adolf Hitler comenzó a prometer grandeza nacional y empleos seguros, familias como los Binz escucharon con atención. En 1939, cuando Alemania invadió Polonia, Dorothea tenía 19 años. Era joven, fuerte y necesitaba trabajo. Los anuncios nazis prometían empleo importante para el Reich, con buena remuneración y vivienda garantizada. No mencionaban que sería en Ravensbrück, el campo de concentración más grande para mujeres de la Alemania nazi. Cuando llegó al campo como nueva guardia, Dorothea se encontró con un mundo que desafía toda comprensión humana. Ravensbrück albergaba a 132.000 mujeres durante la guerra, judías, polacas, rusas, gitanas, presas políticas, testigos de Jehová, mujeres de toda Europa que habían sido arrancadas de sus hogares y enviadas a este lugar de horror. El entrenamiento de las nuevas guardias era sistemático y calculado. Las veteranas enseñaban a las recién llegadas que las prisioneras no eran personas, sino elementos antisociales que debían ser controlados con mano dura. Les decían que cualquier signo de debilidad o compasión sería castigado, que su trabajo era mantener el orden a cualquier costo. Lo que pasó con Dorothea en esos primeros meses revela algo aterrador sobre la naturaleza humana. Una joven campesina, sin antecedentes de violencia, se transformó gradualmente en una máquina de crueldad. No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso lento, deliberado, que demostró cómo el mal puede crecer en cualquier persona bajo las circunstancias adecuadas. Las sobrevivientes que vivieron para contar su historia describieron a Dorothea como una de las guardias más sádicas de Ravensbrück. Golpeaba a las prisioneras con bastones de madera. Las obligaba a permanecer desnudas en el frío durante horas. Seleccionaba mujeres para experimentos médicos brutales, y lo hacía no porque se lo ordenaran, sino porque parecía disfrutarlo. Una sobreviviente, María Kowalski, recordaba: Binz tenía una mirada diferente. No era la mirada de alguien que cumplía órdenes a regañadientes. Era la mirada de alguien que había encontrado poder y le gustaba usarlo. Nos miraba como si fuéramos menos que animales. Si quieres entender cómo una persona común puede convertirse en un monstruo y luego desaparecer entre nosotros, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Esta historia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal. Ravensbrück, 1942. El silbato matutino corta el aire helado a las 4 de la madrugada. Dorothea Binz camina entre las filas de mujeres esqueléticas que tiemblan en el patio de recuento. Su uniforme está impecable, sus botas brillan. Lleva un bastón de madera en la mano derecha y un látigo enrollado en la izquierda. A sus 22 años, ya es conocida como una de las guardias más temidas del campo. El recuento matutino era una tortura diseñada para quebrar el espíritu humano. Las mujeres debían permanecer de pie, en filas perfectas durante horas, sin importar el clima, sin importar si estaban enfermas, sin importar si habían perdido a sus hijas la noche anterior en las ejecuciones. Binz caminaba entre ellas buscando cualquier excusa para golpear. Una mañana de enero de 1943, recordaba Wanda Połtawska, sobreviviente polaca, una mujer se desmayó durante el recuento. Estaba embarazada y no había comido en días. Binz se acercó, la golpeó con el bastón hasta que se despertó y luego la obligó a permanecer de pie el resto del recuento. La mujer perdió el bebé esa misma noche. Pero la crueldad de Binz
no se limitaba a los recuentos. Ravensbrück era un campo donde las mujeres eran utilizadas para trabajo esclavo, experimentos médicos y ejecuciones masivas. Y Vince participaba activamente en todas estas operaciones, no como una simple observadora que seguía órdenes, sino como una participante entusiasta que encontró en el sadismo su vocación. Una de sus responsabilidades era supervisar las selecciones para los experimentos médicos. Los doctores nazis necesitaban material humano para probar medicamentos, estudiar infecciones y practicar cirugías sin anestesia. Vince era quien elegía a las víctimas. Caminaba por las barracas señalando mujeres como si eligiera ganado en un mercado. Según los testimonios de las sobrevivientes, Vince desarrolló criterios específicos para estas selecciones. Prefería mujeres jóvenes y sanas porque resistían mejor los experimentos. Evitaba a las más débiles porque morían demasiado rápido. Era una calculadora de sufrimiento humano, optimizando el dolor que podía infligir. El doctor Karl Gebhardt, médico jefe de los experimentos en Ravensbrück, escribió en sus informes que Vince era excepcionalmente útil para su trabajo. Ella no solo seleccionaba a las víctimas, sino que también las preparaba psicológicamente. Les decía que iban a recibir tratamiento médico especial o que las trasladarían a un campo mejor. Mentiras crueles que hacían que las mujeres cooperaran hasta el último momento. Una sobreviviente de estos experimentos, Jadwiga Dzido, describió el papel de Vince. Ella estaba ahí cuando nos inyectaron bacterias en las piernas. Nos sostuvo mientras gritábamos de dolor. Pero lo que más recuerdo es que sonreía. No era una sonrisa de nerviosismo o incomodidad. Era una sonrisa de satisfacción, como si disfrutara viendo nuestro sufrimiento. Los experimentos médicos en Ravensbrück fueron algunos de los más brutales del sistema nazi. Las mujeres fueron infectadas deliberadamente con gangrena, tétanos y otras enfermedades mortales. Les rompían huesos para estudiar cómo sanaban. Les amputaban miembros sin anestesia. Y Vince estaba ahí, supervisando todo, asegurándose de que las víctimas no escaparan. Pero quizás lo más aterrador de la historia de Vince no era su participación en estos horrores, sino su completa normalidad fuera de ellos. Por las tardes, cuando terminaba su trabajo, escribía cartas a casa contando sobre su nueva vida. Hablaba del clima, de sus compañeras, de los planes para las vacaciones. Como si fuera una empleada de oficina común. ¿Cómo puede alguien escribir cartas normales a casa después de torturar personas todo el día? Comenta qué opinas sobre esta capacidad humana de compartimentar el horror. Ravensbrück, 1943. En la oficina administrativa del campo, Dorothea Vince revisa las listas de prisioneras. A los 23 años, Dorothea había ascendido a Oberaufseherin, supervisora jefe de todas las guardias femeninas de Ravensbrück. Era la mujer más poderosa del campo después de la comandante. Controlaba las vidas de más de 40, 0 mujeres prisioneras y dirigía a 150 guardias bajo su mando. Para una campesina sin educación formal, era un poder inimaginable. Este ascenso no fue casualidad. Vince había demostrado una eficiencia excepcional en su trabajo. Los comandantes del campo apreciaban su dedicación, su creatividad para mantener el orden y su aparente inmunidad al trauma psicológico que afectaba a otras guardias. Mientras algunas guardias pedían traslados o sufrían crisis nerviosas, Vince prosperaba en el ambiente de crueldad sistemática. Su oficina se convirtió en un lugar temido por todas las prisioneras. Era allí donde decidía castigos, seleccionaba víctimas para experimentos y firmaba órdenes de ejecución. Las sobrevivientes recordaban que Vince mantenía su escritorio impecablemente ordenado, con fotografías familiares al lado de formularios de deportación a las cámaras de gas. La oficina de Vince tenía una foto de sus padres en el escritorio. Recordaba Gemma la guardia Gluck, hermana del famoso alcalde de Nueva York, que fue prisionera en Ravensbrück. Era surreal ver esa foto familiar junto a las listas de mujeres que ella enviaba a morir, como si fueran dos mundos completamente separados en su mente.
Una de las innovaciones más crueles de Vince fue la sistematización de los castigos. Creó un código detallado donde cada infracción tenía una punición específica. Mirar directamente a una guardia, 25 latigazos. Ayudar a una compañera enferma, confinamiento solitario. Llorar durante el recuento, suspensión de comida por 3 días. Era una burocratización del sadismo que convertía la tortura en rutina administrativa. Pero su poder no se limitaba a castigar infracciones. Vince desarrolló un sistema de privilegios que usaba para manipular psicológicamente a las prisioneras. Podía autorizar una carta a casa, un baño caliente o una porción extra de comida. Estos pequeños gestos de bondad creaban una dependencia emocional que ella explotaba cruelmente. Vince jugaba con nuestras esperanzas, recordaba Nanda Herbermann, escritora alemana que sobrevivió a Ravensbrück. Un día te daba un pedazo de pan extra y te hacía creer que quizás no era solo un número para ella. Al día siguiente te golpeaba por la misma razón que ayer te había recompensado. Era una forma de tortura psicológica que rompía a las mujeres más fuertes. El poder también corrompió su relación con las otras guardias. Vince desarrolló un círculo interno de guardias leales que compartían su sadismo y recibían mejores asignaciones. También tenía un grupo de informantes entre las prisioneras que le reportaban cualquier signo de resistencia a cambio de pequeños privilegios. Creó un sistema de terror que se vigilaba a sí mismo. Su crueldad alcanzó nuevos niveles durante las ejecuciones masivas de 1944 y 1945, cuando Ravensbrück se convirtió en un campo de exterminio. Mientras los ejércitos soviéticos avanzaban hacia Alemania, las SS decidieron acelerar las ejecuciones para eliminar testigos. Vince supervisó personalmente el proceso de selección de miles de mujeres que serían enviadas a las cámaras de gas. Las sobrevivientes describen estas selecciones como los momentos más aterradores de su experiencia. Vince caminaba entre las mujeres con una lista en la mano, marcando nombres aparentemente al azar. Pero no era al azar. Tenía criterios específicos, mujeres demasiado débiles para trabajar, mujeres que habían mostrado signos de resistencia, mujeres que simplemente le habían caído mal. Durante las elecciones finales, Vince parecía estar en su elemento, recordaba Micheline Maurel, resistente francesa. No mostraba ninguna emoción al enviar a miles de mujeres a la muerte. Para ella era solo otro día de trabajo administrativo. Creo que esa frialdad era más aterradora que cualquier expresión de odio. ¿Crees que el poder absoluto inevitablemente corrompe o que revela quiénes realmente somos por dentro? Ravensbrück, abril de 1945. El sonido de la artillería soviética se escucha cada vez más cerca. Los últimos días de Ravensbrück fueron un caos desesperado. Heinrich Himmler había ordenado la evacuación del campo antes de que llegaran las tropas soviéticas. Pero ¿cómo evacuar a 40.000 prisioneras moribundas? ¿Y qué hacer con las montañas de evidencia de los crímenes cometidos? Para guardias como Dorothea Vince, cada día que pasaba aumentaba la posibilidad de enfrentar la justicia. Vince sabía exactamente lo que había hecho durante 3 años en Ravensbrück. Sabía que los aliados buscarían a los responsables de los campos de concentración. Sabía que los testimonios de miles de sobrevivientes la incriminarían. Pero en lugar de mostrar remordimiento o intentar ayudar a las prisioneras en sus últimos días, intensificó su crueldad. En las últimas semanas, Vince parecía enloquecida. Recordaba a Violette Lecoq, prisionera francesa. Como si supiera que su mundo se acababa y quisiera causar todo el daño posible antes del final. Golpeaba a las mujeres más brutalmente que nunca. Era como si el poder que estaba perdiendo la volviera aún más viciosa. Los registros del campo muestran que en abril de 1945, bajo la supervisión de Vince, fueron ejecutadas más de 5.000 mujeres en las cámaras de gas recién instaladas. Estas ejecuciones masivas no tenían propósito militar o administrativo. Eran pura venganza contra mujeres indefensas por parte de guardias que sabían que su reino de terror estaba llegando a su fin. Mientras tanto, Vince comenzó discretamente a planificar su escape.
A diferencia de los comandantes masculinos del campo, que tenían redes de escape organizadas y documentos falsos preparados, las guardias femeninas estaban en gran medida por su cuenta. Pero Vince era inteligente y había observado cómo otros habían comenzado a preparar sus huidas. Su primer paso fue destruir evidencia. Vince supervisó personalmente la quema de documentos administrativos que podrían vincularla directamente con las ejecuciones y experimentos médicos, archivos completos de correspondencia con Berlín, listas de víctimas para experimentos, informes sobre métodos de tortura. Todo fue reducido a cenizas en los patios del campo. También comenzó a cambiar su apariencia y comportamiento. La mujer que durante años había usado uniformes impecables y había mantenido una postura militar rígida, comenzó a vestirse de manera más civil. Dejó crecer su cabello, que había mantenido corto y severo. Incluso su manera de caminar cambió, volviéndose menos marcial y más parecida a la de una civil común. El 23 de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas estaban a solo unos kilómetros del campo, Vince recibió órdenes de unirse a una marcha de la muerte con los prisioneros restantes. Estas marchas eran una forma de eliminar a los testigos mientras se simulaba una evacuación humanitaria. Miles de mujeres ya esqueléticamente delgadas y enfermas serían obligadas a caminar cientos de kilómetros sin comida ni agua adecuadas. Pero Vince tenía otros planes. En lugar de acompañar la marcha hasta el final, comenzó a separarse gradualmente de la columna principal. Utilizó su autoridad para crear pequeños grupos de retaguardia que supuestamente ayudarían a las prisioneras más lentas. En realidad, estos grupos le permitían controlar su ubicación y preparar su escape. El 30 de abril de 1945, el mismo día que Hitler se suicidó en su búnker berlinés, Dorothea Vince simplemente desapareció. Las prisioneras de su grupo la vieron por última vez cerca de un pequeño pueblo en Mecklenburg. Les dijo que iba a buscar comida y agua. Nunca regresó. Años después se sabría que Vince había llegado a ese pueblo. Se había cambiado a ropa civil que aparentemente había robado o preparado de antemano, y había comenzado una nueva vida como refugiada de guerra común. En el caos de abril de 1945, con millones de alemanes huyendo del avance soviético, una joven más no llamaba la atención. ¿Te parece cobarde o inteligente que Vince haya abandonado a las prisioneras para salvar su propia piel? ¿Qué habrías hecho tú en su situación? Norddeutschland, mayo de 1945. Una joven camina por las carreteras llenas de refugiados. En cuestión de días, Dorothea Vince había logrado algo que parecía imposible: transformarse completamente. La mujer que había comandado a 150 guardias y controlado las vidas de miles de prisioneras, ahora era solo una refugiada más entre los millones de alemanes que huían hacia el oeste. Su metamorfosis fue tan completa que incluso las autoridades aliadas, entrenadas para identificar a criminales de guerra, no sospecharon nada de ella. La clave de su transformación no fue solo el cambio de ropa o apariencia física. Vince había estudiado cuidadosamente cómo comportarse como una víctima de guerra civil. Había observado a las mujeres alemanas reales que llegaban a Ravensbrück como prisioneras políticas y había aprendido sus gestos, su manera de hablar, su forma de caminar. Ahora usaba ese conocimiento para crear una personalidad completamente nueva. Se presentaba como Dora Binde, una joven de 25 años de una pequeña granja en Pomerania que había perdido a toda su familia durante los bombardeos soviéticos. Era una historia perfecta para 1945, trágica, común, imposible de verificar ya que los registros de Pomerania habían sido destruidos durante la guerra. Tenía documentos falsos que había preparado durante las últimas semanas en Ravensbrück, usando sus conexiones administrativas para crear una identidad respaldada por papeles oficiales. Su actuación era convincente porque contenía elementos de verdad. Realmente había crecido en una granja. Realmente conocía el trabajo agrícola. Realmente hablaba con el acento de esa región. Lo que había cambiado completamente era su personalidad. De una mujer dominante y cruel,
se había convertido en una refugiada traumatizada y sumisa que buscaba protección. Conocí a Dora en un campo de refugiados cerca de Hamburgo en junio de 1945. Recordaba años después Ingrid Müller, una refugiada real de Silesia. Era una chica muy callada, muy educada. Ayudaba a cuidar a los niños, compartía su comida cuando tenía algo extra. Nunca habría imaginado que había estado en un campo de concentración, mucho menos que había sido una de las guardias. El campo de refugiados donde Vince se escondió inicialmente albergaba a más de 10.000 personas. Era el caos perfecto para alguien que quería desaparecer. Las autoridades aliadas estaban abrumadas intentando procesar a todos los desplazados, verificar identidades y encontrar alojamiento. Una joven más que afirmaba haber perdido todos sus documentos en los bombardeos no despertaba sospechas especiales. Durante 6 meses, Dora Binde vivió como cualquier otra refugiada. Hacía cola para recibir raciones de comida. Dormía en barracas abarrotadas. Trabajaba en tareas menores para el personal aliado. Se comportaba con la humildad y gratitud que se esperaba de una víctima civil de la guerra. Era una actuación magistral sostenida las 24 horas del día. Pero Vince sabía que los campos de refugiados eran temporales. Los aliados eventualmente revisarían más cuidadosamente las identidades de todos los desplazados. Cazadores de nazis como Simon Wiesenthal ya estaban comenzando sus investigaciones. Necesitaba una solución más permanente. Su oportunidad llegó en noviembre de 1945, cuando las autoridades británicas comenzaron un programa para reubicar a refugiados en trabajos civiles. Dora Binde se ofreció como voluntaria para trabajar como empleada doméstica en una familia inglesa. Era el trabajo perfecto. Le daría una nueva identidad respaldada por empleadores británicos respetables y la alejaría físicamente de Alemania, donde era más probable que fuera reconocida. La familia que la contrató, los Henderson de Surrey, quedó encantada con su nueva empleada alemana. Era trabajadora, discreta y extraordinariamente eficiente, organizando el hogar. Dora cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños y gestionaba todos los aspectos domésticos con una precisión que impresionaba a sus empleadores. No sabían que esas habilidades organizacionales habían sido desarrolladas administrando un campo de exterminio. Mrs. Margaret Henderson escribió en una carta a su hermana: «Nuestra nueva muchacha alemana es un tesoro. Ha sufrido tanto durante la guerra, perdió a toda su familia, pero mantiene una actitud tan positiva. Es maravillosa con los niños y maneja la casa mejor que cualquier empleada que hayamos tenido. Realmente creo que estos refugiados alemanes merecen nuestra compasión». Durante 3 años, de 1945 a 1948, Dorothea Vince vivió esta vida doble perfecta. De día era la empleada doméstica ideal, querida por la familia Henderson y respetada en el pueblo. De noche, en la privacidad de su pequeño cuarto, debía lidiar con los recuerdos de Ravensbrück, pero nunca mostró signos externos de trauma o culpa. Su compartimentalización psicológica era extraordinaria. ¿Cómo crees que logró mantener esa doble personalidad durante tanto tiempo? ¿Era realmente una persona diferente o simplemente una actriz excepcional? Surrey, Inglaterra, 1947. En una casa de campo inglesa, una empleada doméstica alemana sirve el té de la tarde. Para los Henderson y sus vecinos, Dora Binde era la refugiada alemana perfecta, trabajadora, agradecida, discreta. Los niños la adoraban porque les contaba cuentos de hadas alemanes por las noches. Mrs. Henderson la consideraba casi como una hija adoptiva que había rescatado de los horrores de la guerra. Nunca sospecharon que estaban alojando a una de las criminales de guerra más buscadas de Europa. La rutina diaria de Vince en Inglaterra era meticulosamente normal. Se levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno. Limpiaba la casa con una eficiencia que sus empleadores atribuían a la legendaria disciplina alemana. Hacía las compras en el pueblo, donde los comerciantes la conocían como la pobre chica alemana que había perdido a su familia en la guerra. Por las tardes ayudaba a los niños Henderson con sus tareas escolares.
pero había momentos en que su máscara casi se deslizaba. Mrs. Henderson notó que Dora se ponía tensa cuando escuchaba noticias sobre los juicios de Nuremberg en la radio. También observó que evitaba las conversaciones sobre la guerra y cambiaba de tema rápidamente si alguien mencionaba los campos de concentración. Los Henderson interpretaron esto como trauma de guerra natural. ¿Qué refugiada querría revivir esos horrores? Una vez estábamos escuchando un programa de radio sobre la liberación de los campos de concentración, recordaba años después James Henderson, el hijo mayor de la familia. Vi que Dora se quedó completamente pálida y salió de la habitación. Mi madre dijo que debía traerle recuerdos terribles de lo que había visto durante la guerra. Nunca se nos ocurrió que podría haber estado del otro lado. Lo más inquietante era que Vince parecía genuinamente cariñosa con los niños Henderson. Les enseñaba canciones alemanas, les horneaba cookies con formas de animales, los consolaba cuando tenían pesadillas. Esta ternura genuina hacia algunos niños contrastaba horriblemente con la crueldad que había mostrado hacia miles de mujeres y sus hijos en Ravensbrück. En su tiempo libre, Vince comenzó a construir una nueva historia personal más elaborada. Empezó a corresponder con otras refugiadas alemanas en Inglaterra, creando una red social que reforzaría su identidad falsa. También se unió a una iglesia luterana local, donde su devoción aparentemente sincera la convirtió en una feligresa respetada. El pastor local, reverendo Thomas Wright, la veía como un ejemplo de redención cristiana. Dora había sufrido tanto, escribió en sus memorias, pero mantenía una fe inquebrantable. A menudo la encontraba rezando sola en la iglesia después de los servicios. Era una de las almas más gentiles y piadosas que he conocido. La ironía era devastadora. Una de las guardias más crueles de Ravensbrück había encontrado refugio en una iglesia inglesa. Durante este periodo, Vince también comenzó a recibir cartas de familiares en Alemania. Su familia real no sabía exactamente qué había hecho durante la guerra, pero sabían que había trabajado para las SS. Sus cartas eran cuidadosamente vagas sobre su pasado, pero mantenían conexiones familiares que podrían ser útiles más tarde. Sus padres creían que había sido solo una secretaria administrativa en algún lugar del este. En 1948, cuando los juicios principales de criminales de guerra habían terminado y la atención internacional comenzaba a disminuir, Vince decidió que era seguro regresar a Alemania. Había construido una identidad lo suficientemente sólida y había pasado suficiente tiempo lejos, como para que su regreso no despertara sospechas inmediatas. Su despedida de la familia Henderson fue emotiva. Mrs. Henderson lloró al ver partir a su querida Dora. Los niños le hicieron dibujos de despedida. Le dieron referencias laborales excelentes y la invitaron a regresar cuando quisiera. Para ellos, estaba perdiendo a un miembro querido de la familia que regresaba a reconstruir su vida en una Alemania devastada. Cuando Dora se fue, sentimos que perdíamos a alguien especial, recordaba Mary Henderson, la hija menor. Había sido tan buena con nosotros, tan cariñosa. Durante años después, mi madre hablaba de ella como un ejemplo de cómo incluso las peores tragedias pueden crear personas extraordinarias. Si hubiéramos sabido la verdad, no puedo ni imaginar cómo nos habríamos sentido. Vince regresó a Alemania en agosto de 1948, con cartas de recomendación de una familia inglesa respetable, referencias laborales impecables y una identidad completamente construida. Había pasado casi 4 años perfeccionando su transformación de criminal de guerra a refugiada victimizada. Ahora estaba lista para la siguiente fase de su reinvención. ¿Puede alguien realmente cambiar tan completamente o simplemente había aprendido a ocultar su verdadera naturaleza? ¿Qué opinas sobre su capacidad de mostrar afecto genuino hacia algunos niños mientras había torturado a otros? Schleswig-Holstein, 1949. Una mujer de 29 años llena una solicitud de empleo en una fábrica textil. La Alemania a la que regresó Dora Binde era un país completamente diferente al Reich que había conocido. Las ciudades estaban en ruinas, la economía destrozada
y millones de alemanes intentaban reconstruir sus vidas. Era el ambiente perfecto para alguien que necesitaba comenzar de nuevo con una identidad completamente limpia. Binz se estableció en Schleswig-Holstein, una región que había sufrido menos bombardeos y tenía una gran población de refugiados del este. Su historia de ser una refugiada de Pomerania era común en esa área, y nadie cuestionaba los detalles. Con sus referencias inglesas y su experiencia administrativa, cuidadosamente reinterpretada, consiguió trabajo como supervisora en una fábrica textil que empleaba principalmente a mujeres. La ironía era amarga. La mujer que había supervisado brutalmente a miles de prisioneras ahora supervisaba a trabajadoras alemanas en condiciones completamente diferentes. Pero sus empleadas la describían como una jefa justa y competente. Dora Binde era estricta pero no cruel, eficiente pero no sádica. Parecía haber aprendido a ejercer autoridad sin recurrir a la violencia. Trabajé bajo la supervisión de Dora durante 2 años. Recordaba Gretchen Schulz, una de sus empleadas. Era una jefa muy organizada, muy profesional. Nunca la vi perder los estribos o ser injusta con ninguna de nosotras. Si no hubiéramos sabido que había perdido a su familia en la guerra, habríamos pensado que había tenido una vida muy estable y normal. En 1951, Dora Binde se casó con Hans Weber, un veterano de guerra que había perdido un brazo en el frente oriental. Weber había sido soldado raso de la Wehrmacht, no de las SS, y como tantos alemanes de la posguerra, prefería no hablar demasiado sobre los años de guerra. Era la pareja perfecta para alguien que también tenía secretos que ocultar. El matrimonio Weber se estableció en una casa modesta, en las afueras de Kiel. Hans trabajaba como contador en una empresa de construcción. Dora continuó en la fábrica textil. Para sus vecinos, eran una pareja alemana típica de la posguerra. Trabajadores, reservados, enfocados en reconstruir sus vidas después de la tragedia nacional. En 1953 tuvieron su primer hijo, Klaus. En 1955, una hija, Ingrid. Dorothea Binz, la mujer que había enviado a miles de madres e hijos a la muerte, se había convertido en madre. Sus vecinos la describían como cariñosa, pero disciplinada con sus hijos. Les enseñaba buenos modales, los enviaba a la iglesia los domingos, se aseguraba de que fueran buenos estudiantes. La señora Weber era una madre muy dedicada, recordaba Elsa Hoffmann, una vecina. Siempre estaba involucrada en las actividades escolares de sus hijos. Cocinaba para las ventas benéficas de la iglesia. Ayudaba a organizar festivales del pueblo. Era exactamente el tipo de mujer alemana trabajadora que estaba reconstruyendo nuestro país. Durante los años 1950, mientras Alemania Occidental experimentaba el milagro económico, la familia Weber prosperó moderadamente. Compraron una casa más grande, un automóvil Volkswagen, incluso pudieron permitirse vacaciones anuales en la costa báltica. La vida de Dora Weber era la encarnación del sueño alemán de la posguerra, superación, prosperidad y normalidad después del trauma. Pero había señales sutiles de que su pasado nunca la había abandonado completamente. Hans notó que su esposa a veces tenía pesadillas y hablaba en sueños. Nunca pudo entender lo que decía, pero parecía agitada. También notó que evitaba ciertas películas o programas de televisión sobre la guerra, especialmente aquellos que mencionaban campos de concentración. Cuando Klaus tenía 8 años, le preguntó a su madre sobre la guerra. ¿Dónde estabas tú cuando los rusos vinieron, mamá? Dora se puso visiblemente tensa y respondió brevemente. Trabajaba en una oficina del gobierno. Perdimos todo cuando tuvimos que huir. Klaus nunca volvió a preguntar sobre el tema. Había aprendido que algunos temas ponían triste a mamá. En 1960, cuando comenzaron los primeros juicios en Alemania contra criminales de guerra nazis, Dora siguió las noticias con atención obsesiva. Hans pensaba que se debía a curiosidad histórica, pero ella estaba evaluando cuidadosamente si alguna de sus antiguas colegas había sido capturada. Cada vez que leía que otra guardia de Ravensbrück había sido arrestada, su ansiedad aumentaba. ¿Crees que Dora realmente había cambiado, o solo había aprendido a controlar sus impulsos más oscuros? ¿Puede alguien que cometió tales horrores convertirse genuinamente
en una buena madre? Kiel, 1965. Una tarde de domingo, la familia Weber ve televisión después de la cena. En la pantalla, un documental muestra imágenes de la liberación de los campos de concentración. Klaus, ahora de 12 años, pregunta a sus padres sobre las imágenes terribles que está viendo. Hans mira incómodo a su esposa, esperando que ella responda como siempre lo hace cuando el tema de la guerra surge. Pero esta vez, Dora está completamente pálida, con las manos temblando ligeramente. «Apaga eso», dice Dora bruscamente. «Los niños no deberían ver esas cosas». Klaus obedece, pero no puede olvidar la expresión en el rostro de su madre. Era algo más que tristeza o incomodidad. Era terror puro. Por primera vez en su vida, Klaus comenzó a preguntarse si había algo sobre el pasado de su familia que no entendía. Los años 1960 fueron particularmente difíciles para Dora. La nueva generación de alemanes comenzó a hacer preguntas incómodas sobre lo que habían hecho sus padres durante el Reich nazi. Los medios alemanes cubrían extensamente los juicios de Frankfurt contra personal de Auschwitz. Libros y películas sobre el Holocausto se volvieron populares. Era cada vez más difícil evitar el tema. Peor aún, en 1964 Simon Wiesenthal publicó una lista de criminales de guerra nazis aún buscados. Entre los nombres estaba Dorothea Binz, guardia jefe de Ravensbrück, paradero desconocido. La lista se publicó en periódicos alemanes. Dora la vio y supo que, aunque había escapado de la justicia inmediata, nunca sería completamente segura. Su comportamiento comenzó a cambiar sutilmente. Se volvió más aislada socialmente, declinando invitaciones a eventos comunitarios donde podría encontrarse con extraños. Comenzó a evitar que se tomaran fotografías familiares que pudieran ser publicadas en periódicos locales. Incluso dejó de participar activamente en las actividades de la iglesia, temiendo llamar demasiado la atención. Hans notó estos cambios, pero los atribuyó a depresión femenina o ansiedad de la mediana edad. Su esposa había sido siempre reservada sobre su pasado de guerra, y él había respetado esa privacidad. Como muchos hombres alemanes de su generación, creía que era mejor no hacer demasiadas preguntas sobre esos años oscuros. En 1967, cuando Klaus tenía 14 años, encontró por casualidad algunos documentos viejos en el ático de la casa. Entre ellos, había una fotografía en blanco y negro de su madre con uniforme, aunque él no pudo identificar de qué tipo. También encontró cartas en inglés de la familia Henderson, mencionando Dora Binde, y agradeciendo por los años maravillosos que pasaste con nosotros. Klaus confrontó a su madre con estos hallazgos. ¿Por qué las cartas están dirigidas a Dora Binde? ¿Por qué llevas uniforme en esta foto? Dora le quitó los documentos rápidamente y le dijo que había trabajado como secretaria para los británicos después de la guerra, que había usado temporalmente el nombre Binde para proteger a la familia Weber de posibles represalias. Fue una explicación plausible que satisfizo temporalmente la curiosidad de Klaus, pero la paranoia de Dora continuó creciendo. En 1968, cuando las protestas estudiantiles se extendieron por Alemania y los jóvenes comenzaron a acusar abiertamente a sus padres de complicidad con el nazismo, Dora temió que Klaus o Ingrid comenzaran a investigar más profundamente sobre su pasado. Comenzó a considerar mudarse de nuevo, quizás cambiar de identidad una vez más. Su oportunidad llegó en 1969, cuando Hans recibió una oferta de trabajo en Bayern. Era un ascenso significativo, que requería mudarse a una ciudad donde no conocían a nadie. Dora lo presionó para que aceptara, argumentando que sería una nueva oportunidad para toda la familia. Hans aceptó, sin saber que estaba ayudando a su esposa a escapar una vez más. La mudanza a Bayern le dio a Dora un respiro temporal de sus temores. En su nueva comunidad era simplemente la esposa del contador que había llegado del norte. No había vecinos curiosos que la hubieran conocido durante años. No había amistades profundas que pudieran hacer preguntas incómodas sobre su pasado. Pero los cazadores de nazis nunca se habían olvidado de Dorothea Binz. Wiesenthal
y otros investigadores continuaban siguiendo pistas, entrevistando sobrevivientes, recopilando información. Y en algún lugar de sus archivos, el nombre Dora Binde había sido mencionado por un sobreviviente de Ravensbrück que la había visto trabajar para una familia inglesa después de la guerra. ¿Crees que Dora merecía vivir con ese miedo constante, o que había pagado suficiente precio con años de ansiedad? ¿Es posible encontrar redención después de crímenes tan terribles? Bayern, 1973. Una llamada telefónica cambia todo para siempre. Hans Weber contestó el teléfono esa mañana de octubre, esperando escuchar a un cliente o colega. En cambio, escuchó una voz oficial identificándose como de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania Occidental. Estamos buscando información sobre su esposa, Dora Weber, anteriormente conocida como Dora Binde. El mundo de Hans se detuvo. La investigación que llevó a esa llamada telefónica había tomado más de 5 años. En 1968, un archivo previamente clasificado en los Archivos Nacionales Británicos fue abierto al público. Entre los documentos estaba un informe de 1947 sobre refugiados alemanes empleados por familias británicas. Uno de los nombres era Dora Binde, descrita como ex empleada doméstica de la familia Henderson en Surrey. Margaret Henderson, ahora viuda, fue contactada por investigadores alemanes en 1972. Cuando le mostraron fotografías de guardias de Ravensbrück, identificó inmediatamente a su querida Dora como Dorothea Binz. «No puedo creerlo», había dicho la anciana señora. «Era tan gentil con nuestros niños. ¿Cómo puede ser la misma persona que hizo esas cosas terribles?». Simultáneamente, sobrevivientes de Ravensbrück que ahora vivían en diferentes países comenzaron a proporcionar información adicional. Rachel Tenenbaum, viviendo en Nueva York, recordó haber visto a Binz después de la guerra. «La vi en 1947, trabajando para una familia inglesa cerca de Londres. Estaba segura de que era ella, pero ¿quién me habría creído entonces?». La investigación reveló meticulosamente cómo Dorothea Binz se había convertido en Dora Binde y luego en Dora Weber. Los investigadores siguieron el rastro a través de archivos de inmigración británicos, registros de matrimonio alemanes y documentos de empleo. Era una investigación forense impresionante que demostró cómo la paciencia y la persistencia podían finalmente alcanzar incluso a los fugitivos más sofisticados. Cuando los investigadores llamaron a Hans Weber en 1973, habían construido un caso sólido. Tenían identificaciones de múltiples sobrevivientes, documentos que probaban la transformación de identidad de su esposa y testimonios de la familia Henderson. Hans estaba completamente conmocionado. Durante 22 años de matrimonio, nunca había sospechado que su esposa tuviera un pasado tan oscuro. «¿Estás seguro de que no hay error?», preguntó Hans repetidamente durante esa primera conversación telefónica. «Mi esposa es una mujer gentil. Es una buena madre. Debe haber confusión de identidad». Los investigadores le dijeron que entendían su shock, pero que la evidencia era abrumadora. Klaus, ahora de 20 años y estudiante universitario, estaba en casa cuando llegó la policía para arrestar a su madre. Vio cómo Dora Weber, la única identidad que él había conocido, se desintegraba frente a sus ojos. Su madre no negó las acusaciones. Simplemente se sentó en silencio mientras le leían sus derechos, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. No era la madre que creía conocer, recordaría Klaus años después. En cuestión de minutos, la mujer que me había criado, que me había enseñado valores morales, que me había llevado a la iglesia todos los domingos, se había convertido en una extraña completa. Pero lo más perturbador era que parecía aliviada de que finalmente la hubieran descubierto. Ingrid, de 18 años, estaba en la escuela cuando arrestaron a su madre. Regresó a casa para encontrar a su padre llorando en la cocina y a periodistas acampados fuera de su casa. Los titulares de los periódicos locales decían: «Ama de casa local identificada como criminal de guerra nazi». Su vida normal había terminado abruptamente. La noticia conmocionó a toda la comunidad de Bayern,
donde los Weber habían vivido durante 4 años. Los vecinos que habían conocido a Dora como una madre dedicada y miembro activo de la comunidad no podían reconciliar esa imagen con las acusaciones. Algunos se negaron a creer las noticias, insistiendo en que debía haber un error. «Conocí a Dora Weber durante 3 años», dijo Emma Richter, su vecina. «Cuidó a mi madre enferma, me ayudó con mis hijos, organizó ventas benéficas para la iglesia. No puedo imaginar que la misma mujer que horneaba pasteles para los festivales escolares hubiera hecho esas cosas terribles. ¿Es posible que las personas cambien tanto?». Para Hans, Klaus e Ingrid comenzó el proceso devastador de reexaminar cada momento de sus vidas familiares a través de una nueva lente. ¿Había sido genuino el afecto de Dora por sus hijos o solo otra actuación? ¿Sus lágrimas durante películas tristes habían sido reales o había sido incapaz de sentir emoción real? ¿La mujer que los había amado durante décadas había existido realmente o siempre había sido solo una máscara? ¿Cómo te sentirías al descubrir que alguien a quien has amado durante décadas había ocultado tal secreto? ¿Puede el amor genuino coexistir con actos pasados tan terribles? Düsseldorf, 1975. Una mujer de 55 años entra por última vez en una sala de tribunal. Dorothea Vince, ahora usando su nombre real por primera vez en 3 décadas, caminó hacia el banquillo de los acusados con la misma postura erguida que había mantenido en Ravensbrück. A sus 55 años, su cabello era gris y su rostro mostraba las líneas de una vida de ansiedad oculta, pero sus ojos conservaban la misma frialdad que las sobrevivientes recordaban de los días más oscuros del campo. El juicio duró 6 meses y atrajo atención internacional. 43 sobrevivientes de Ravensbrück viajaron desde todo el mundo para testificar. Muchas eran ancianas ahora, algunas en sillas de ruedas, pero sus recuerdos de Vince permanecían vívidamente claros después de 30 años. Una por una, contaron las mismas historias de crueldad sistemática, sadismo innovador y deshumanización total. La defensa de Vince siguió el patrón típico de criminales de guerra nazis: negación, minimización y la afirmación de que solo seguía órdenes. Pero había un problema: demasiados testigos, demasiados documentos, demasiados años de investigación meticulosa. Su abogado intentó argumentar que había pagado su deuda a la sociedad, viviendo como una ciudadana respetable durante décadas, pero el tribunal rechazó este argumento. Durante su testimonio, Vince mostró la misma compartimentalización psicológica que había exhibido durante toda su vida adulta. Habló de su tiempo en Ravensbrück como si describiera un trabajo administrativo cualquiera. Cuando se le preguntó sobre víctimas específicas, respondía que no podía recordar individuos. «Había tantas personas», dijo repetidamente, «era imposible recordar casos específicos». Pero cuando el fiscal le preguntó sobre su vida como Dora Weber, su comportamiento cambió completamente. Habló con emoción genuina sobre sus hijos, su matrimonio, su vida comunitaria. «Amo a mi familia», declaró con lágrimas en los ojos. «Fui una buena madre, fui una buena esposa. Esa parte de mi vida fue real». Esta dicotomía fascinó y horrorizó a los observadores del juicio. ¿Era posible que Vince hubiera desarrollado genuina capacidad para el amor y la compasión después de décadas de práctica? ¿O había sido siempre una actriz consumada? Los psiquiatras forenses no pudieron llegar a una conclusión definitiva. Las víctimas no tenían dudas. Emma LaGuardia Gluck, ahora de 75 años, testificó desde su silla de ruedas. «No me importa si fue una buena madre después. En Ravensbrück separó a madres de sus hijos y las envió a morir. No hay redención posible para eso. No hay estatuto de limitaciones para el asesinato masivo». El 15 de abril de 1975, exactamente 30 años después de la liberación de Ravensbrück, Dorothea Vince fue declarada culpable de complicidad en el asesinato de miles de prisioneras y sentenciada a cadena perpetua. Tenía 55 años cuando entró en prisión, la misma edad que muchas de las mujeres que había enviado a la muerte décadas antes. Su familia quedó destrozada.
Hans solicitó el divorcio inmediatamente, cambiando legalmente su nombre y el de sus hijos para escapar de la notoriedad. Klaus emigró a Estados Unidos, donde cambió su nombre y nunca habló de su madre. Ingrid se mudó a Suiza y cortó todo contacto con su pasado alemán. La familia Weber dejó de existir. Vince murió en prisión en 1994, a los 74 años, habiendo cumplido 19 años de su sentencia. Nunca expresó remordimiento público por sus crímenes en Ravensbrück. Sus últimas palabras, según el capellán de la prisión, fueron sobre su preocupación por sus hijos, a quienes no había visto en décadas. Su historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana que permanecen sin respuesta. ¿Puede alguien que cometió atrocidades encontrar redención genuina? ¿Es posible amar verdaderamente después de deshumanizar tan completamente? La capacidad para el bien y el mal coexisten en todos nosotros, separadas por circunstancias y decisiones. Las sobrevivientes de Ravensbrück, que vivieron para ver su captura, tuvieron reacciones mixtas. Algunas sintieron cierre y justicia. Otras dijeron que era demasiado tarde, que había vivido décadas de felicidad familiar mientras ellas cargaban con traumas de por vida. Pero todas coincidían en una cosa. Era importante que el mundo recordara que los perpetradores del Holocausto no fueron monstruos míticos, sino personas comunes que eligieron el mal. Hoy, la historia de Dorothea Vince sirve como recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de los rostros más normales, puede vivir en nuestras comunidades, puede incluso sentarse a nuestra mesa familiar. Es una lección sobre la importancia de la vigilancia moral, sobre el peligro de asumir que conocemos realmente a las personas que nos rodean y sobre la responsabilidad que todos tenemos de resistir cuando vemos la deshumanización de otros seres humanos. La historia de Dorothea Vince nos enseña que el pasado nunca muere completamente y que la justicia, aunque tarde, es posible. ¿Crees que su historia cambia tu forma de ver a las personas que te rodean? ¿Nos hace más conscientes de nuestra propia capacidad para el bien y el mal? La capacidad humana para la reinvención puede ser una fuerza de redención o una herramienta de escape. En el caso de Dorothea Vince, fue ambas cosas. Le permitió encontrar amor genuino con su familia, pero también le permitió evadir la justicia durante décadas. Su historia nos recuerda que debemos permanecer vigilantes, no solo contra el mal evidente, sino contra nuestra propia capacidad de racionalizar, compartimentar y olvidar cuando es conveniente hacerlo. El legado de Vince no está en cómo murió, sino en cómo vivió. Primero como una criminal de guerra, luego como una fugitiva exitosa, y finalmente como un recordatorio de que la justicia y la memoria son responsabilidades que nunca podemos abandonar. La historia de Dorothea Vince que acabas de conocer es solo una pieza en el terrible mosaico del horror nazi. Pero hay otras historias igualmente impactantes que necesitan ser contadas, porque cada una revela una faceta diferente de cómo el mal puede manifestarse en formas que desafían toda comprensión humana. Si la historia de Vince te ha impactado por su capacidad de llevar una doble vida durante décadas, prepararte para conocer un caso aún más perturbador. En el video que se está reproduciendo ahora en tu pantalla, descubrirás la historia de Ilse Koch, una mujer cuya crueldad superó incluso a la de Vince y cuyo sadismo llegó a límites que conmocionaron hasta a otros oficiales nazis. Mientras Dorothea Vince era una guardia que ascendió por su eficiencia administrativa y su capacidad para deshumanizar a sus víctimas, Ilse Koch representaba algo diferente y aún más aterrador: el sadismo puro convertido en pasatiempo personal. No era simplemente una funcionaria del sistema genocida. Era una mujer que encontró placer genuino en el sufrimiento de otros seres humanos. Ilse Koch llegó a ser conocida como la bruja de Buchenwald, no solo por su posición como esposa del comandante del campo, sino por sus propias innovaciones en el arte de la crueldad. Mientras Vince mantenía una fachada de frialdad profesional, Koch exhibía una creatividad sádica que la distinguía incluso entre los perpetradores más brutales del régimen nazi. La historia de Koch te revelará aspectos del Holocausto
que van más allá de la banalidad del mal que vimos en Vince. Aquí encontraremos el mal como espectáculo personal, como entretenimiento privado, como una forma retorcida de arte. Koch no solo participaba en el sistema de exterminio, lo transformaba en su playground personal. Una de las diferencias más impactantes entre ambas mujeres era su relación con el poder. Vince utilizaba su autoridad como herramienta administrativa para mantener el orden y procesar víctimas de manera eficiente. Koch, en cambio, usaba su posición para satisfacer impulsos sádicos que iban mucho más allá de cualquier objetivo militar o administrativo. Mientras Vince logró escapar y vivir décadas como una ciudadana respetable, la historia de Koch siguió un camino completamente diferente. Su sed de crueldad era tan extrema, tan visible, que incluso otros nazis comenzaron a considerarla un problema. Su caso nos muestra cómo, incluso dentro del sistema más diabólico de la historia, existían límites que algunos consideraban demasiado extremos. La historia de Koch también revela cómo el poder absoluto no solo corrompe, sino que puede liberar impulsos que normalmente permanecen reprimidos en la sociedad civilizada. Mientras Vince parecía haber desarrollado su crueldad gradualmente como adaptación al sistema, Koch parecía haber encontrado en Buchenwald el ambiente perfecto para expresar una naturaleza sádica que quizás siempre había existido en ella. Pero lo más perturbador de la historia de Koch no son solo sus crímenes individuales, sino lo que revelan sobre los límites de la degradación humana. Si la historia de Vince nos enseña sobre la capacidad humana para compartimentar y llevar dobles vidas, la historia de Koch nos enfrenta con preguntas aún más incómodas sobre la naturaleza del mal puro. ¿Existen personas inherentemente malvadas o son producto de sus circunstancias? ¿Puede el sadismo extremo coexistir con otros aspectos aparentemente normales de la personalidad? ¿Cómo una sociedad civilizada puede generar individuos capaces de tales atrocidades? La historia de Koch también nos mostrará algo diferente sobre la justicia de posguerra. Mientras Vince logró escapar durante décadas, Koch enfrentó las consecuencias de sus actos mucho más rápidamente. Su caso se convirtió en uno de los más notorios de los juicios de posguerra, precisamente porque su crueldad era tan extrema que incluso los observadores endurecidos por años de revelaciones sobre atrocidades nazis quedaron conmocionados. Verás cómo Koch desarrolló métodos de tortura que iban más allá de cualquier propósito práctico, cómo transformó el sufrimiento humano en una forma perversa de entretenimiento personal, y cómo su sed de crueldad eventualmente se volvió contra ella cuando el régimen que la había protegido colapsó. Pero también descubrirás los aspectos más perturbadores de su personalidad, cómo podía alternar entre momentos de brutalidad extrema y comportamiento aparentemente normal, cómo mantenía relaciones familiares mientras cometía atrocidades diarias, y cómo justificaba sus acciones incluso cuando fue confrontada con las consecuencias. La historia de Koch complementa perfectamente lo que acabas de aprender sobre Vince. Juntas, estas historias revelan el espectro completo del mal humano, desde la crueldad burocrática y eficiente de Vince hasta el sadismo descontrolado y personal de Koch. Ambas eran madres, ambas eran esposas, ambas participaron en el mismo sistema genocida. Pero sus métodos, sus motivaciones y sus destinos fueron radicalmente diferentes. Si la historia de Vince te dejó preguntándote ¿cómo alguien puede llevar una doble vida tan convincente?, la historia de Koch te confrontará con preguntas aún más profundas sobre la naturaleza humana. Te hará cuestionar si el mal extremo es una aberración o una posibilidad que existe en todos nosotros bajo ciertas circunstancias. Y quizás lo más importante, ambas historias nos recuerdan por qué debemos mantener viva la memoria del Holocausto. No solo para honrar a las víctimas, sino para entender cómo personas aparentemente normales pueden convertirse en perpetradores de atrocidades impensables. Solo entendiendo el pasado podemos protegernos contra su repetición. La historia continúa en el video que se reproduce ahora. Prepárate para otro viaje inquietante a través de la oscuridad humana, pero también para una lección crucial sobre la importancia de la vigilancia moral en cualquier época.
Haz clic ahora y descubre la historia de Ilse Koch, la mujer cuya crueldad superó incluso la imaginación de sus contemporáneos nazis y cuyo caso se convirtió en símbolo de hasta dónde puede llegar la degradación humana cuando el poder se combina con el sadismo puro. La memoria es nuestra arma más poderosa contra el olvido, y el olvido es el mejor aliado del mal.